Buen Muchas buen gracias. día a todos. Buen día. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto, se ve bien también, así que avance. Bueno. El tema, el ABC del manejo integrado de plagas en la industria alimenticia. Debería ser una especialización, como es el manejo de plagas en hospitales y en escuelas. Y quieran o no, esta parte del manejo de plagas se ha ido especializando por el solo hecho de los requerimientos que tienen tanto las plantas alimenticias como lo delicado del punto. Denme un segundo acá que tengo algo metido en el medio. El primer punto, ¿qué es lo que espera el cliente de mí? Él espera soluciones. Él está esperando no tener problemas con los productos que ingresan, que procesa y que vende. Esto hace que nuestro trabajo sea muy importante en el ingreso de materias primas a una planta de alimentos y el control de lo que sale para la venta. El segundo punto es, mi cliente es consciente de su situación y de las expectativas de éxito. Por eso es tan importante la inspección primaria. Si yo inspecciono el espacio donde voy a trabajar, hago un reporte y le cuento a mi cliente cuáles son las expectativas de éxito, va a quedar mucho más clara la relación. El ser consciente de la situación es muy fácil cuando uno se la puede llegar a explicar. Ahí se va a llegar a la conclusión de que el 90% o un poco más depende del cliente. Depende de su limpieza, sus herramientas, sus exclusiones, la educación de su personal. Ese es el éxito del trabajo ahí. Nosotros seríamos meros inspectores, asesores biológicos y podríamos hacer algunos parches y correcciones. Y le damos, por supuesto, la indicación técnica. Pero la única forma de que funcione es que nuestro cliente conozca su realidad y las expectativas. El famoso no quiero un solo bicho, depende de él. Debemos sí o sí tener una persona de contacto, alguien con la que podamos hablar, pedirle correcciones en el plan y que tiene que conocer de manejo integrado. Ese es muy importante. Normalmente no va a ser ni el de compras ni el gerente, va a ser alguien intermedio que nos va a resolver los problemas. Con esa persona tenemos que tener un diálogo directo y continuo. En nuestra empresa, nosotros tenemos WhatsApps internos de cada planta, entre los técnicos y con la gerencia. Cosa que lo que pasa en el momento, todos nos enteramos y todos buscamos una solución en común. Y el último punto es si está dispuesto o no a intervenir e invertir en el manejo integrado. El manejo integrado al inicio es más caro que el manejo tradicional, pero los resultados se ven a largo plazo. Eso hace, vamos a ver si puedo pasar a la próxima. Eso hace que él va a decidir qué presupuesto tomar. Cuando nosotros entramos en una planta alimenticia, hacemos una línea de máxima de los trabajos que ofrecemos. Y dentro de esos trabajos va a haber muchas correcciones edilicias. El cliente va a decidir cuáles son las que va a tomar. Puntos básicos. Somos observadores biológicos. Conociendo los ciclos biológicos de las plagas, podemos inferir dónde ingresó, por qué ingresó, a qué ingresó y cómo la voy a controlar, sabiendo cuál es el momento más delicado de esa plaga. Eso lo debemos informar. Nos contratan para dar soluciones, eso es tan cierto. Nadie quiere saber por ahí qué pasó, qué dejó de pasar, no la quiere tener. Bueno, eso involucra un montón de sistemas dentro del manejo integrado con la empresa, con la plaga. Tercer punto, ¿qué técnico es el que va a atender? Y siempre decimos lo mismo, recordemos que somos tan buenos como el peor de nuestros técnicos. Es decir, la empresa se corta, el hilito se corta por lo más fino, el eslabón más fino. El último punto habla de la capacidad técnica de una empresa y el volumen que tenga de movimiento para poder atender una industria grande. Tengo plantas donde hay 7 personas permanentes trabajando los 7 días de la semana. Hay que tener una estructura que pueda respaldar para que no se note ningún bache.
Vamos al básico. Limpieza, cerramiento, exclusión, educación, son las bases del manejo integrado. Y como verán, el plaguicida es un complemento, es un parche final, es el toque que se le da cuando lo anterior no funcionó. Es difícil poder proponer el uso de un plaguicida como preventivo. No existe. Lo tengo que hacer de acuerdo a una situación que funciona. Y lo más importante que tenemos que ver cuando veamos la instalación es si el edificio está preparado para lo que está fabricando. Hay muchas estructuras que se acomodaron y otras que son viejas y otras que no se atendieron. Por eso, los edificios a prueba de plagas pasa a ser un punto muy delicado. Es decir, mi edificio tiene que estar a prueba de plagas. Recuerden que si nuestro pulgar pasa por un espacio, pasa un roedor, un ratus ratus. Y si tiene el diámetro de nuestro dedo meñique, pasa un mus musculus. No hablemos de insectos. Así que es muy, muy importante. Las barreras, el cascarón de la planta tiene que ser hermético. Para el sistema de manejo de plagas, normalmente se usan barreras de control o de monitoreo. El monitoreo nos va a indicar qué tenemos, qué no tenemos, qué hicimos mal y qué podemos mejorar. La primera barrera en el tema de roedores sería un control, monitoreo de roedores y que normalmente se dice que son del vecino, porque las tengo en el perímetro de mi alambrado perimetral con la calle y con mis vecinos. Estos elementos pueden ser químicos o mecánicos. Se puede colocar un cebo rodenticida, donde el roedor ingresará en una caja oscura que ve la salida, desde el ingreso ve la salida, por lo tanto le crea algo de confianza, y con suerte puede llegar a tocar el cebo. Si toca el cebo, comerá, probará, y eso nos va a indicar que tenemos movimientos en el sector. También se puede colocar trampa mecánica. La segunda barrera la tengo que colocar en el exterior de mi edificio, es decir, del cascarón de la planta. ¿Para qué está hecha? El roedor que superó la primera barrera, porque no la vio, ve muy poco, llegó hasta la pared, caminó sobre la pared y tiene que haber encontrado un cebadero o una trampa mecánica. Eso nos va a indicar que ya estoy más complicado, porque están al lado de una puerta. Por eso normalmente se los coloca a una distancia que el técnico va viendo cuál es la más indicada, y sí o sí alrededor, al lado de cada puerta o cada portón de ingreso. Puede ser mecánica o puede ser con un cebo rodenticida. Y la tercera barrera es la interna, que se coloca en lugares críticos. El lugar más crítico nuestro normalmente suele ser la recepción de materia prima. ¿Por qué? Porque vienen de 200 proveedores distintos que por ahí no tenemos o ellos no tienen bien en claro cómo es el manejo de plagas, y ese producto entra al corazón de la planta. Entonces, ese punto sí tiene que estar muy bien monitoreado, con trampa mecánica. Las barreras perimetrales para voladores es lo mismo, tiene que haber un cascarón que evite que ingresen. Los puntos normales de ingreso son portones y puertas. Por eso es muy importante que los portones sean automáticos, con un pasillo interno, es decir, que se cree un tipo túnel, donde al abrirse el exterior, entra el cargador o la mula o el zampi, se cierra y recién se abre la puerta interior, para no crear corrientes que puedan succionar insectos. Es muy difícil crear presión positiva en una planta de alimentos por el volumen y por el techo alto. Normalmente se puede crear algo de presión positiva en este sector que es el ingreso. Y lo otro son monitorear qué está ingresando por esa puerta. Ustedes van a ver, si monitorean con trampas UV en los ingresos, ya sea de mercadería y de personal, que son los puntos que más insectos capturan. Eso quiere decir que pasa a ser uno de los puntos más comunes de ingreso. Sabiendo qué insecto capturan, van a poder inferir si esos portones están abiertos de día o de noche, y si me tengo que preocupar o no. Otro punto es poder identificar qué plaga me está afectando. Es muy fácil identificar rápido las plagas más comunes, pero a veces eso no llega. Entonces, en este caso hay que saber decir, no sé, investigo, averiguo. Hay un montón de entomólogos, hay un montón de amigos que nos pueden dar una mano, y por eso están las asociaciones. Eso es muy importante, saber identificar qué plaga nos afecta, porque sabremos inferir en qué momento ingresó, por dónde ingresó, de qué se está alimentando y cuál es la parte más débil de su ciclo. Vamos a hablar un poco de roedores.
la inspección de lo que no se ve. Normalmente hay espacios comunes dentro de las plantas que no tienen acceso, y no solo que no tienen acceso, sino que son espectaculares para criar, dar albergue a roedores. Entretechos, por ejemplo. Un entretecho está hecho normalmente con un fin de aislación térmica, de manejo de cañerías. No todas están sanas, hay condensaciones, quiere decir que no solamente tenemos refugio, sino que hay agua, que pasaría a ser el elemento más importante, como dijo Héctor Cotto. Entonces, esos puntos deben tener una ventana de inspección, debo saber cómo llegar y cómo tratar elementos ahí. El servicio de exclusión. Nosotros, como técnicos de plaga, hemos visto que cuando le comentamos a la planta que sus problemas son de exclusión, contratan a personas que no conocen de la biología y de los tamaños de las plagas que nos afectan, y normalmente esas exclusiones no son adecuadas. Por lo tanto, hemos sumado dentro del paquete de servicios la exclusión de espacios. Y los hacemos conociendo por dónde puede llegar a entrar la plaga. Puntos mínimos que ni siquiera, que pasan inadvertidos, pero no son inadvertidos para la plaga. Algo de luz que salga de adentro va a traer un volador, olores va a hacer que sean atraídos también por voladores, roedores que pueden ingresar. Recuerden que los roedores se mueven por líneas, todo que lo conduzca a un punto mejor lo va a usar. En este caso, al bajar las temperaturas, los roedores van a buscar espacios más calientes. Estos son parte de los servicios que ofrecemos, es decir, hacemos el cerramiento y exclusión del caparazón de la planta. Normalmente empezamos por adentro, que sería el punto más crítico. Después pasamos al cascarón externo y después hacemos una triple revisión. Hay un montón de espacios que perforan las paredes. Y normalmente no los hace gente de planta, lo hace un contratista, que tiene menos idea que el mismo personal de planta, y deja el hueco abierto, alrededor de un caño. Esto es una muy buena opción. La ley del mínimo. Puntos que todos los días pasan a ser críticos. Un portón que no bajó y estuvo abierto una noche es una complicación terrible, y más si da al exterior. Por eso es tan importante el manejo de los residuos. Fíjense, ese portón de la mano izquierda que se ve ahí, da a un servicio donde están los contenedores de residuos. Nunca un contenedor de residuos debe dormir en la planta. Si duerme en la planta, quiere decir que es grande para el volumen que se saca. Por lo tanto, tendrían que tener un contenedor que se llene durante el día, se retira y queda vacío y limpio durante la noche, esperando una nueva carga. Porque si no, pasa a ser un punto de atracción de plagas al lado de una puerta. Huecos ínfimos, que no se llegan a ver desde ningún lado, permiten el ingreso de plagas desde el exterior. Estos son los puntos que debemos sellar. Puntos grandes, puntos chicos, todo esto debe tener una solución. Sí o sí, la exclusión es la base de que el sistema de manejo de plagas funcione. Si yo tengo que controlar los voladores que ingresaron a una planta con un insecticida, con un derribante, he perdido una gran oportunidad. Aparte, contamino la planta, debo hacer un parate, después se debe lavar todo porque está todo contaminado con un plaguicida, o dejar una cuarentena, cuando se podría haber solucionado por una barrera mecánica física que evite que las plagas ingresen. Portones. El enrase de portones sigue siendo uno de los puntos de ingreso de plagas, tanto caminadores de sangre caliente como voladores, que sienten el olor, ven la luz e ingresan. No puede pasar por abajo de un portón enrasado una lapicera, un lápiz. Lo mejor son las bandas omega. La banda omega, o el doble burlete, permite que enrase bien. El portón debería tener un contrapeso. Como ven acá a la derecha, tiene burlete interno, externo, es un burlete automotriz. Y se encarga de cambiarlo la misma empresa de plagas. Entonces, va chequeando las puertas y portones durante su recorrida semanal, infiere cuál le hace falta una reparación y lo hace. En el portón de la izquierda, no hay duda que no funcionó. Es de alto tránsito. Justamente, es un punto que
no podría estar enrosado hacia abajo, pero se puede colocar un perfil omega. El perfil omega tiene la ventaja que raya sobre el piso, tiene una corta vida, pero es excepcional, porque la mayoría de las plagas que van a querer entrar no lo van a poder hacer. Otra barrera que se puede colocar en el perímetro externo, cuando mis vecinos no son los más prolijos, ayuda. Esto, fíjense, es una barrera metálica, tiene 65 centímetros de alto y un antepecho a pecho de paloma hacia afuera, hacia donde yo no puedo colocar ningún plaguicida, porque es un lugar público. En este caso es un lugar público no cuidado. Esto funciona muy bien. Es caro, pero es para siempre. Tengo el alambre perimetral, tengo el zócalo y abulono estas chapas, que ya se las puede cortar y premoldear de esta forma, y con esto protejo mecánicamente de mis vecinos el ingreso de roedores. No lo van a poder hacer, la única forma es cavando bajo el zócalo. Esto funciona. ¿Cuál es la ventaja? No asumo riesgos, lo tengo para siempre, es muy difícil que me lo roben, y no va a pasar un roedor. Tampoco voy a tener problema con lagartijas o víboras, es decir, funciona muy bien. Cuando tengo que excluir un entretecho o otro espacio, en el que sí tiene que haber circulación de aire, porque por algo se hizo ese pulmón de aire, lo que debo hacer es colocar malla. Esta malla soldada, que tiene por cara 1 centímetro, lo que nos da una hipotenusa de 1,24 creo, no permite el paso de roedores desde un sector al otro. Conociendo lo que tengo en el entorno y en sectores de mi planta, puedo sectorizar con esta malla, que va, en este caso está precintada, puede ir abulonada a distintas estructuras y evita el paso de roedores de un sector al otro. Es muy fácil de usar, es muy fácil de cortar, acompaña la geometría de lo que tengo que trabajar y doy una solución. Esto sería un punto muy importante para lugares de difícil acceso o lugares de fácil acceso que necesitan tener corriente de aire. Como estos espacios que ven acá. Estos dos espacios se pueden sectorizar uno de otro con esta malla. Por esto yo voy a poder decir, hasta acá llegaron, de acá hacia adelante no van a pasar. Quiere decir que si tengo un roedor de un sector distinto a este, de la parte no controlada, es que ingresó por otro lado, como puede ser el famoso caballo de Troya, ingresó con material desde afuera, ingresó mecánicamente. Pero al menos sé que mi techo o entretecho está sano, o doble pared. Muchas de estas plantas grandes tienen aislante también en la pared, es decir, dos espacios huecos muy grandes, de 1 metro y algo, que sirve para, justamente para mejorar la inercia térmica. En este caso también se puede colocar ahí. Entonces, todas las estructuras de caño que ingresen desde el exterior quedan protegidas por el tema roedores con el sistema. Entre techos grandes y flotantes. En este caso se complica el trabajo ahí, pero se puede hacerlo más bien, trabajando sobre la pared externa. Con esto yo aíslo este entretecho, que sería ideal, porque acá hay buena temperatura, hay lugar donde anidar, lo único que tiene que salir es a buscar agua y alimento. Esto es muy común en industrias, y más que todo en las industrias con más años, que todavía se usaba el entretecho. Ya ahora diría que se ha disminuido ese uso. ¿Qué coloco para monitorear en estos lugares de difícil acceso para saber si tengo o no roedores? ¿Cuál sería el punto? Si coloco cebo rodenticida, me va a funcionar, seguramente lo van a comer, pero tengo un problema. Ese roedor normalmente no va a morir al lado del cebo. Puede llegar a morir en cualquier otro lugar, los que no va a ocasionar problema para buscarlo después, para recuperarlo. Por lo tanto, en los espacios de difícil acceso, donde no tengo control, creo que lo mejor es la trampa mecánica. La trampa mecánica tiene la gran ventaja de que atrapé al animal, lo puedo contar, la puedo redistribuir, tiene una vida útil de unas 50 o 60 gatilladas,
Si es un lugar con diferente temperatura a la que estaba usando, la tengo que dejar al menos medio día ahí para que se adapte a esa temperatura, si está frío o si está caliente, para que no se autogatille. ¿Qué usamos como cebo? Tiene que ser algo que no nos atraiga más plaga. En este caso, lo mejor que llegamos a ver es salame. Algo ya cocido, puede ser milanesa, algo frito. ¿Qué debemos evitar? El cacao, la pasta de maní, como atractivo, porque vamos a traer polillas que se acerquen. En la de la derecha usamos grasa como atractivo. Es decir, nos colocamos un guante, pasamos grasa sobre el dispositivo sin colocar nada dentro del disparador. Y el roedor fue atraído y quedó atrapado. Lo importante es el monitoreo muy seguido. Imagínense que en invierno puede que el olor no se sienta rápido, pero no puede pasar de 3 días entre un recorrido y otro, porque si no vamos a tener problemas. La trampa mecánica tiene la ventaja, la que les acabo de contar, y la desventaja de que en la manipulación podemos transmitirles olores. ¿Qué es lo que hacemos? Cada cierto periodo de tiempo se retiran todas, se lavan, se sanitizan, se pasan a cero y siempre se maneja como si fuera un cebo. Es decir, está con el olor que tiene que tener y evitamos pasarle nosotros cualquier olor que tengamos en la mano o en la bolsa donde se trasladó. Recuerden que el roedor va a percibir estos olores, no se va a acercar, nosotros vamos a creer que no tenemos evidencia, y sí hay, pero no se acercan al dispositivo porque lo hemos contaminado nosotros. ¿Cómo andamos con el tiempo? 10:09, bien. La exclusión de todo el edificio. Bueno, Bien, Mirko, seguí tranquilo. bueno. Cuando se habla de exclusión de todo el edificio se cumple la ley del mínimo. Puedo tener 10 hectáreas cerradas perimetralmente, pero si le di el mínimo espacio para que pasen, lo van a usar. Hay lugares que no accedemos nunca, como en este caso es un motor eléctrico en una zona donde hay harina, y tuvimos esta identificación. Esto fue espectacular. De ahí inferimos de dónde llegaba, y no fue fácil encontrarlo. Por lo tanto, si hay espacios muertos donde no hay polvo, pueden colocar algún polvo que les sirva para poder identificar. No hay polvos de rastreo como raticidas habilitados, pero sí colocar, por ejemplo, harina. Se puede colocar harina de una semana a la otra en ingresos que creemos cerrados, pero no estamos seguros. Eso nos va a mostrar el tamaño del bicho que entra, y si entra por ese lugar, y si entra o sale. Eso es muy importante. Como ven, cerramiento y exclusión sigue siendo la base del programita. Cuando el roedor entró, el daño que nos puede causar es tremendo. Fíjense acá, esto es una bandeja de cable interna en un sector de difícil acceso y hemos tenido el paso. Ahí se nota. Y también tuvo toda la posibilidad de roer y de parar el sistema. Esto es muy importante. Primero deberíamos identificar por dónde ingresó, buscar cómo cerrarlo. Después habría que aspirar la bandeja, sanitizarla, porque está dentro de planta, y colocarlo dentro de un plan de monitoreo. Tenemos que saber si hay o no nuevos eventos. Recuerden que el roedor defeca entre 50 y 80 veces por día. Quiere decir que es el mejor indicador de su presencia. Si no hay rastros o grasa, es el excremento. Eso es cuando tenemos que solucionar. Ahora, si yo quiero atraparlo, por ahí lo mejor es no limpiarlo, porque el primer roedor fue el que fue lento haciendo el camino, pero los que vienen atrás van siguiendo un rastro, y ese es el roedor que se descuida y cae en la trampa mecánica. Por lo tanto, la importancia de ver cómo puedo actuar en ese momento. En estos casos, sí se pudo trampear en un sector parado, funcionó, pero lo ideal es siempre limpiar. Ahora, ante la duda, dejo el rastro, dejo el excremento y coloco trampas mecánicas. Si hay algo, lo van a tomar como algo raro un par de días, pero posiblemente al tercer día, si tenemos movimiento, va a caer. Esto no.
Este es el parche fácil. Nunca, never, jamás cerrar un espacio con espuma pensando en roedores. Lo pasan como si fuera manteca. Ustedes podrán ver que los cables están limpios, quiere decir que hay movimiento. Esto es un trabajo mal hecho. Doy por cerrado un espacio que puede estar cerrado nada más que media hora. Si el roedor tiene la intención de entrar o de salir, la va a perforar. Si es para insectos, no hay problema. Acá no vamos a tener movimiento, no creo que ningún insecto lo perfore para pasar. Pero si el tema es roedores, lo mejor es sellarlo con algo más apropiado. ¿Qué sería? Adentro de ese espacio, colocar una malla metálica. Puede ser malla pajarera, puede ser malla mosquitera, una malla de acero, con lo que yo hago el cuerpo de la tapada. Y después lo puedo terminar con la espuma, pero nunca usar espuma sola. Es como digo acá, estos son arreglos fáciles que nos van a complicar la vida. Vamos a hablar un poco de cucarachas y otras plagas de productos almacenados. Puntos críticos dentro de plantas que son factibles de tener insectos que aniden dentro de la estructura. Esto es muy común. Caños de protección de cables abiertos en máquinas que tienen cierto tipo de residuos. Los residuos, ese polvillo, la humedad, se va instalando dentro de estos conductos o dentro de estos forros de conductos. Esto le sirve de refugio tanto a la cucaracha como a cualquier otra plaga de producto almacenado. Sí o sí, estos puntos deben ser sellados en las puntas, por el solo hecho de no darles el refugio. No tengo con qué tratarlo. No puedo aplicar ningún plaguicida, la mayoría tienen solventes, orgánicos como sileno, tolueno. Los otros que se disuelven en agua, tampoco es una conexión eléctrica, por lo tanto estoy muy limitado. ¿Qué me quedaría por hacer? Puede ser aspirar ese conducto y sellarlo firmemente. Vamos a pelear siempre con el sistema de gente que trabaje en electricidad, en mantenimiento, pero poniéndonos de acuerdo en cuando lo destapan que nos avisen, nosotros estamos atentos a volverlos a sellar. Conviene que lo hagamos nosotros. Puntos de limpieza y de exclusión de espacios críticos. Fíjense ese sumidero, tapado por una rejilla que no se ve. Digamos que puede ser una fábrica, en este caso tenemos dos ejemplares que pueden llegar a vivir, o una cucaracha americana o moscas fóridas, moscas de la materia orgánica, que las van a ver en alguna trampa de luz cerca de este equipo o pegada en algún producto que puede ser lo peor de nuestro cliente. Estos son puntos de limpieza. En este momento no se puede usar, creo que la soda cáustica por un tema de las plantas de depuración, pero sí una limpieza mecánica. Va a ayudar a que eso funcione. Y lo que ven en la izquierda, que es la rejilla hidráulica, estos son autopistas que pueden usar los roedores en el exterior de la planta para movilizarse. Se puede colocar un cebadero ahí adentro. No aconsejo el cebo suelto colgado, se suele usar, pero lo mejor es colocar un cebadero. Acá hay agua, hay refugio, lo único que les hace falta es ir a buscar alimento. Y como ustedes saben, pueden caminar 80, 100, 120 metros en busca de alimento. Siempre el roedor va a estar cerca de su fuente de agua y alimento, pero ellos son autopistas. Otra fábrica de plagas dentro de un edificio. Esto es un punto crítico dentro de una planta, un resumiro que nunca se abrió, hasta el día que apareció un alacrán. ¿Qué se hizo en ese momento? Investigamos y fíjense cómo estaba. Esto tiene que entrar dentro del sistema de mantenimiento para que esto no vuelva a pasar. Una muy buena limpieza mecánica, una rejilla para evitar que lo que se produzca ahí adentro salga, es la solución. Esta es parte del trabajo que hacemos dentro de la planta. Fíjense, eso es una tina que debe tener 1,5 metros de diámetro, con un aislante de hace 20, 25 años, es una lana aislante. Eso sirve de refugio para cucarachas, como que las había. Nuestra solución fue ver por dónde entraba materia orgánica, por dónde se juntaba humedad y sellarlo. Eso evita que siga siendo una fábrica de plagas. Lo ideal es tratarlo, el aislante no se pudo sacar, por lo tanto, no hay más cucarachas, pero tampoco le estamos brindando más refugio.
Esto, como empresa de manejo interior de plagas, es un valor agregado a lo que ustedes hacen con su informe y con sus aplicaciones. Espacios de motores que tienen estructuras huecas, el famoso hierro en U que sostiene una base de un motor. Nadie limpia ahí adentro. Y si es una planta que tiene residuos por su movimiento o tiene polvos, ahí se van a instalar. Y basta que llegue una tarima infectada con cucarachas para que se instalen en ese espacio. Es caliente, nadie las molesta y tienen alimento. Eso hay que sellarlo de los costados. ¿Cuál es el punto? Cuando hay que aflojar el motor se complica. Entonces hay que buscar una tapa de alguna silicona que se pueda colocar en ambas puntas para que tenga la capacidad de mantenerse ese motor y que no sea un refugio de materia orgánica. Dentro de la industria alimenticia, supermercados que tienen el ingreso de muchísimas materias primas de distintos proveedores que terminan en una góndola. La góndola se sanitiza, estos somos nosotros haciendo control o un control preventivo de COVID, pero el bajo góndola pasa a ser preocupante. Esto puede pasar en distintos puntos de la cadena del movimiento de esa mercadería, pero el lugar que no se revisa pasa a ser un refugio. Cuando nosotros podemos llegar a tener la posibilidad de identificar estos espacios, mostrárselos al personal indicado, no vuelve a pasar y se soluciona. Por eso nunca una góndola en un supermercado debe estar apoyada al piso, nunca el rack de puntera debería estar apoyado al piso. Hay que darle un espacio, al menos 2 puños, 25 centímetros, para que sea factible de ser inspeccionado y para que se pueda limpiar. Puntos de reparación fácil. Este es un sistema de agua en un baño de una pared falsa. Acá había cucarachas. Controlamos cucarachas, es un espacio habitado, sensible, por lo tanto se colocó alcohol, eso irrita, vimos que había cucarachas, se trató de controlar con un insecticida disuelto en agua, y luego se selló. Con eso solucioné el asunto. Deja de ser un espacio para que el insecto se cría dentro de esta doble pared. Pisos. Pisos y zócalos sanitarios. Son los 2 puntos. ¿Cómo andamos con el tiempo? Poquito. No, bien, Mirko, tenés un tiempito más todavía. ¿Tenés? Seguí, Estamos bien. El piso es la parte edilicia más cara de una planta de alimentos, por el solo hecho del tránsito que tiene, del castigo que sufre y del costo que tiene armarlo. Cuando se quiebra el epoxi, pasa a ser un lugar donde se junta humedad, se junta materia orgánica, y si no se trata y sella a tiempo, se cura, pasa a ser un refugio y un lugar para que las plagas se críen. El otro punto son los zócalos sanitarios, que a mi entender ya deberían dejar de existir. El zócalo es la unión cómoda entre pared y piso. Antes se pedía que no fuera a 90 grados. Lo vivimos discutiendo. A mi entender puede seguir siendo a 90 grados, con algo firme, pero que esté relleno atrás. Cuando yo hice una pintura sobre un zócalo sanitario como se ve arriba, y la dilatación en el invierno achicó el edificio medio centímetro, lo terminó quebrando, o cuando está hueco. Y en vez de cumplir la función de hacer un espacio que sea fácil para la limpieza, pasa a ser el refugio de plagas. Polillas, plodia. La plodia es la plaga que más daño económico causa en el mundo. La plodia tiene la gran ventaja de meterse en el lugar donde no debe. Tiene cierta resistencia a la fosfina, tiene un ciclo corto y aparece a veces como materia prima. Tenemos una muy buena arma para controlarlo, la feromona. Si yo en mi depósito de materias primas coloco feromonas, hay feromonas que permiten capturar a machos de 4 especies y son rapidísimas. Eso me evita, no permite que esa hembra que ingresó tenga sexo y que ponga huevos en mi material.
son resistentes a las diapausas. Nosotros creíamos que 16 grados era el punto mínimo. No, resisten hasta 14, hasta 13 grados. Por lo tanto, tienen un sistema inverso al nuestro. Nosotros, cuando las condiciones son malas, vivimos menos. Las plagas, y este tipo en especial, cuando las condiciones son adversas, entran en una latencia y viven más. Por lo tanto, es muy importante capturarlas a tiempo. Feromonas para materia prima. El famoso caballo de Troya. ¿Qué ingresa en mi depósito de materias primas? Lo controlé, lo chequeé. Eso es muy importante. Por eso el que trabaja para industria alimenticia también es importante que vea a los proveedores de esa industria para ver cómo se están manejando. Porque a la larga, cuando ellos envían una plaga, el responsable pasa a ser la empresa de manejo de plagas en la industria. Entonces tenemos que ver qué me está mandando mi cliente. Depósitos bien acondicionados seguramente no van a tener problemas. Lo que no aconsejo es el almacenamiento en tarimas sobre el piso. Racks. La pata del racks es el lugar de más difícil limpieza dentro de una industria y normalmente los problemas con plagas de marca líquida, es decir, que nacieron dentro de la planta, son en los racks, en la pata del rack. Por más que lo limpien, ese doble ángulo en forma de U cerrada hace que junte desechos y un poquito de humedad que le demos, ya sea por el depósito o con la limpieza, pasa a ser un punto complicado. Estructuras huecas no selladas. ¿Qué es eso? Es un caño cuadrado. Un caño cuadrado estructural, ya sea que sostenga una máquina, que sea parte de la máquina, o con una base no firme como esta, permite que una cucaracha que se metió adentro sea invisible. Por el solo hecho que está al lado de una máquina que esté fabricando alimentos o que los contiene, está caliente, porque una fábrica de alimentos normalmente tiene 20, 22 grados, 60% de humedad, y no hay cómo llegar. Y por ese espacio de 4 milímetros por el que pasa una cucaracha, ella entra y sale alimentándose y complicándonos la vida. Las estructuras cuadradas deberían ser desechadas o rellenadas con algo. Nosotros tenemos normalmente ciertas perforaciones donde colocamos un insecticida o un irritante para saber si hay o no plagas ahí adentro. Sistemas de harina. El sistema de harina, la harina normalmente viene en camiones, se descarga por tolva o viene en bolsa. Cuando viene con bolsa es más complicado porque en los pliegues de la bolsa o en la parte de la base puede haber alguna plaga. Pero en los sistemas de harina es muy difícil. No se usan normalmente los císteres, los entoléteres en los molinos porque lentifica la carga, pero sí la fábrica de alimentos, si recibe mucho volumen de harina, debería tener un filtro mecánico, la famosa licuadora. Y después viene el filtro de malla. Ese filtro de malla, según el doctor Granowski, deberían ser de 500 micrones, no más grande. Porque si es más grande de 800, como se suele usar, suelen pasar los huevos. ¿Y qué nos complican los sistemas horizontales cuando son mecánicos? Porque queda siempre un resto de harina entre la punta del eje y el primer rulemán. Y esa harina muerta, si ahí hubo huevos, va a criar el gorgojo. Lo otro son los fuelles de tela para la vibración deben tener un mantenimiento muy continuo. Porque en el pliegue y en el fuelle y en las abrazaderas normalmente es un espacio quieto y ahí es donde se cría la plaga. 5 minutos, Mirko. ¿Señor? 5 minutos, Mirko, como para que vayas contemplando las preguntas también después. Ahí lo liquidamos. Otro servicio. Estamos ofreciendo los servicios alrededor de la planta por el tema del control de mosquitos adultos. Eso es muy importante. Saber hacerlo, en qué horario hacerlo y ofrecerlo como un servicio adicional. La empresa va a estar agradecida. Y más ahora que los tiempos no nos ayudan. El cómo graficar, cómo le explico a mi cliente cuál es su situación, hacia dónde vamos. Medir todo y compararlo con años anteriores y tener una expectativa a futuro. Es decir, tenemos que dejar o disminuir la cantidad de plaguicida que aplicamos, tenemos que mejorar la cantidad de cerramientos que hacemos o las horas dedicadas a exclusión y seguramente la curva nos va a dar. Es decir, es muy importante el poder graficar con detalles, con curvas que sean comparativas. Por supuesto vamos a tener manejos estacionales, ya sea de insectos o de roedores. Pero el poder monitorear es lo más importante. Justo, se acabó. Gracias por su tiempo. Excelente, Mirko. Es, antes de que te despidas,
Primero agradecerte porque realmente es un placer siempre contar con tus presentaciones tan precisas. Y estuvimos recopilando algunas preguntas, particularmente te paso algunas. Una pregunta de Nazareno comentaba si recomendás el uso de placas adhesivas en el interior, en industrias, y qué es mejor, el uso de la placa, preguntaban también en otro chat, o los adhesivos y armar uno la placa artesanalmente, digamos. Hemos probado los dos. Usamos placas adhesivas para las trampas de luz ultravioleta, usamos placas adhesivas para las trampas mecánicas que van en el piso, en lugares donde no hay polvo y donde el personal está inducido, el de limpieza, y donde tampoco las mojan. Cuando es un lugar complicado, preferimos la trampa mecánica. La trampa adhesiva, hay dos. Hay una que viene con 1 milímetro de pegamento y solo atrapará insectos rastreros y con suerte algún músculo. Si queremos monitorear todo tipo de roedores, necesitamos la placa profunda, es la placa que tiene casi 4 milímetros de espesor, que es la única que va a detener a un roedor de 400 gramos. Excelente. La trampa interna de monitoreo, nosotros la verdad que no atrapamos roedores, lo único que atrapamos son algún grillo que se perdió, algún insecto rastrero, pero no hemos tenido eventos adentro. Y cuando existe la duda, está la mecánica y la mecánica profunda, que sería lo más adecuado. Muy bien. Preguntan también en cuanto a cortinas de viento, si tenés alguna metodología como para saber si está emitiendo el flujo adecuado, el caudal de viento adecuado, como para saber si es eficiente. La cortina de viento es lo único que podría ir afuera. Nunca recomiendo la cortina plástica del lado de afuera. La cortina plástica tiene que ir del lado de adentro de una puerta firme. La cortina de viento debería tener no menos de 8,5 metros por segundo medidos a 40 centímetros del suelo. Quiere decir 33 kilómetros por hora. La forma de medirla es con un anemómetro. Y la otra prueba práctica es abrir la puerta, encender la cortina, hacer bollitos con papel como si fuera papel picado y tirarlos hacia la puerta. Ahí se va a dar cuenta cuánto los tira hacia afuera o si los baja y los termina chupando. Los motores que funcionan ahí tienen que ser trifásicos, no menos de 3 caballos, hélice helicoidal, 1800 RPM. Muy bien. Y la última, un poco preguntaban, vos mencionaste respecto a algunas citas de Plodia resistiendo de alguna manera o en algún estadio puntual lo que es los tratamientos con fosfuro. ¿Esto vos en tu experiencia lo has vivido sobre algún estadio específico o en general? No, hemos tenido reclamos de contenedores tratados con fosfuro a 500 partes por millón durante 3 días arriba de 22 grados y hemos tenido Plodia. Entonces, yendo a la literatura, es una de las indicaciones que tiene cierta resistencia. Lo mejor siguen siendo los derribantes. Hay reguladores de crecimiento que funcionan espectaculares, es decir, colocar un derribante con un regulador de crecimiento. Eso anda muy bien porque reduzco a 0 la población de machos y hembras y el regulador queda activo, sin olor, sin causarme otro problema en estructuras donde yo no llegaría. Alguna larva que se movilice no se va a desarrollar y le sumo feromonas por si tengo alguna nueva invasión. Con eso funciona. Excelente, la verdad que muy completo lo tuyo, te agradecemos muchísimo, Mirko. No sé si Guillermo, Vani, Nico tienen alguna otra pregunta. No, excelente Mirko, gracias como siempre, los conceptos muy claros, pero además como bien dice la gente, es admirable la capacidad de transferencia desde la práctica también de las cuestiones que manejás en el día a día, ¿no? Así que te agradecemos mucho la predisposición, creo que siempre es bueno escucharte, siempre aportás cosas novedosas y bueno, agradecerles a todos, creo que estamos superando las 950 personas, lo cual es muy bueno, creo que es una buena forma de anticiparnos al festejo del Día Mundial del Control de Plagas. También aprovechar para hacerles los avisos parroquiales, ¿no? Lo que venimos diciendo desde temprano, recuerden que se emiten certificados, los certificados se van a emitir para aquellos que estén presentes en el transcurso del día. No vale que mañana nos digan, yo estuve, pero me olvidé. Si se olvidaron, al piste,
dicho en argento, manden nombre, apellido, número de documento, email, claro, concreto, sin errores, porque si no también se va a emitir con error el certificado. Y bueno, ahí lo estuvieron viendo varios, ¿no? Si son muchos los que están compartiendo en una oficina un mismo monitor, manden el listado de nombre, apellido, documento, email. Las preguntas las pueden hacer vía chat. Nosotros trataremos de trasladarlas a los disertantes. Creo que venimos bien con los tiempos. Y bueno, nuevamente, agradecer a Héctor Coto que ya estuvo, agradecer a Mirko, y ahora le vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada. Gracias, Mirko. Muy amable. ¿Me permiten un segundo? Sí, cómo no.